La bruja del Cerro del Castillo. Corría la primera década del siglo XX, cuando dos jóvenes campesinos partían de las cercanías de la hacienda de San Marcos y la Zafra, con rumbo a la Costa Chica, a vender tabaco y chile al mercado de Pinotepa. Bendecidos por Dios, regresaban pa'l rumbo, trayendo consigo buen dinero. Al subir la cuesta de Santa Rosa, veían que el sol ya estaba muy bajo y pronto se haría de noche. Apretaron el trote a los caballos, llegándose a la cumbre más alta del Cerro del Castillo. Ya a oscuras, siguiendo a paso lento por el camino real que bajaba a la muralla vieja, los dos hombres cansados y exhaustos del viaje decidieron descansar. Saliéndose un poco del camino, encontraron un pequeño camino que los dirigía a un bajareque, con un patio amplio, y en medio de aquel patio, una pequeña fogata que alumbraba en la oscuridad. Uno de los jóvenes amablemente saludó: «Las buenas noches». En eso, dentro de aquel bajareque redondo, salió una viejecita muy mayor. Vestía con manta blanca, un vestido hasta los tobillos. Contestó la viejecita el saludo, diciéndoles: «¿Qué los trae por aquí, muchachos? ¿Les agarró la noche? ¿De dónde vienen?». Y le contestan los jóvenes: «Venimos de pa' abajo, vamos con rumbo a la Zafra. Ahí vivimos. Dispense usted nuestras molestias, denos usted permiso de amarrar los caballos y dejásenos dormir aquí esta noche. Al primer rayo del sol retomamos nuestro camino. Por las molestias no se preocupe, le vamos a pagar. Y si por ahí algo tuviera, una tortillita con sal, le agradeceríamos más». La viejecita les dijo que sí, pero que pasaran a dormir adentro de su cocinita, una casita de jaulilla que los protegía de los murciélagos y animales que andaban de noche. Pasaron, se recostaron en el piso en unos petatitos que le emprestó la viejita. Pasaba la noche, pero uno de ellos no pegó el ojo, y por la abertura de las varitas veía para afuera cómo la viejecita le atizaba la lumbre del patio. Así pasó mucho rato hasta la madrugada. Le entró una inquietud al joven de no poder pegar la pestaña, cuando de repente la viejecita empezó a dar de vueltas en la fogata. Se metía y salía de la lumbre hasta que se prendió completamente toda y se salió de las brasas, manteniendo ella una gran llamarada. Se alzó en el aire y se fue. Aquel hombre quedó azorado, incrédulo. De lo visto y con gran temor decidió no decirle nada a su compañero, y que a esas horas pues ni para dónde jalarle a esas horas de la madrugada. Esperó despierto hasta que regresó la señora, cayendo derechito en la lumbre. En ella se revolcaba tanto que solo quedaron carbones encendidos. La señora se apagó las llamas, quedó toda a oscuras. La viejita entró a la jaulilla, sacó una cazuelita de barro, se fue para donde estaban los carbones y volvió a juntar la lumbre. Puso la cazuelita y se oía que freía algo. Llegaba el olor sabroso, pues ese muchacho no pegó el ojo toda la noche, hasta que empezó a clarear. La viejita les llamó que vinieran a comer, que por ahí consiguió algo para que comieran. El que durmió toda la noche se paró con buen ánimo, y como el olor a comida llegaba sabroso, se sentó. Pero al ver la comida, se desprendieron. Eran como la moronga de cuche, sangre cocida. El joven que no durmió empezó a desatar los caballos y diciéndole al otro que ya se tenían que ir. Empezaron a discutir. La señora les dijo que almorzaran un taco, pues al final no almorzaron.
Le pagaron a la viejita. Salieron al camino aún discutiendo entre ellos, uno obligándolo a partir rápido, el otro diciéndole que era una anciana muy grande y que solo le dejaron la comida. Bajando a la muralla vieja, le empezó a contar a su compañero lo que vio. Se asustaron tanto que tenían miedo pasar por aquel paraje obligado en el camino. Nunca volvieron a ir por donde vivía la viejita, pero decían que al prenderse de lumbre, volar y darles posiblemente de comer sangre de niño recién nacido, la viejita era una bruja. Muchos hasta estos días cuentan haber visto bolas de luz que salen del cerro del castillo y se pierden en las montañas de Yoso Cañó. Los dos compadres en el cerro. Cuentan los abuelos que habían dos compadres que querían entrar a robar al cerro del castillo, pues cuentan que el cerro del castillo tiene un hoyo que solo se abre en Semana Santa. Entonces los compadres esperaron al tercer Viernes Santo. Uno de ellos se amarró un mecate y entró al hoyo de aquel cerro, y el otro se quedó cuidando afuera, y así poder avisarle antes de que se cerrara la puerta. Pero el compadre que había entrado en aquella cueva se quedó impresionado, porque dentro de aquel cerro del castillo había cantinas y muchas mujeres hermosas. Nada más que aquellas mujeres de la cintura para abajo tenían piernas de avestruz o patas de cabra. Entonces el compadre llenó las bolsas de dinero y, ya cansado, se fue a tomar una cerveza a la barra de la cantina que ahí se encontraba, pues dentro del cerro del castillo no pasaba el tiempo y no se había dado cuenta que aquella puerta del cerro ya se había cerrado. Entonces el compadre que se había quedado cuidando afuera se regresó a su casa, preocupado de lo que le iba a decir a su comadre, pues el otro compadre se había quedado atrapado en el cerro del castillo. Al compadre lo acusaron de haber matado al otro compadre y enterrarlo en el mismo cerro. Entonces él les explicó que no fue así y que su compadre se encontraba adentro todavía, y para sacarlo tendrían que esperar hasta el próximo año, en el Viernes Santo, para que se abriera otra vez la puerta y poder sacarlo. El compadre estuvo preso un año hasta que llegó el viernes de Semana Santa. Sacaron de la cárcel al compadre y él los llevó hasta el hoyo de aquel cerro y lo amarraron de una cuerda por la cintura y se metió. Cuando el compadre llegó, ahí estaba su compadre sentado en la barra de aquella cantina, tomando su cerveza. Entonces su compadre lo regañó, diciéndole que se fueran de ahí, porque ya había pasado un año y él había estado preso por su culpa. Los compadres se apuraron para salir del cerro del castillo, y por las apuraciones dejaron las bolsas de dinero. La mujer de blanco. En una ocasión que venía de Pinotepa, no era muy tarde, eran como las 10 de la noche. Justamente adelante de donde está el chorrito, saliendo de unas curvas, iba una mujer caminando en la orilla de la carretera. Iba vestida con una bata de color blanco que llegaba hasta sus pies. Su cabello era largo, de color negro. Iba con la cabeza agachada. En esa noche estaba lloviznando y pensé que lo había imaginado, pero venían otras personas que igual alcanzaron a verla. Nos quedamos con la duda si era una persona o en ese momento vimos un alma en pena. Así que cada vez que pasamos por ese cerro nos da
un escalofrío. El camión fantasma. Fui taxista en el 97, en un sitio Putla. En una ocasión fui a dejar un pasaje a la comunidad de mesones. Ya era muy de noche. Cuando regresaba, a lo lejos alcancé a ver las luces de un camión. Entonces me fui un poco más lento, ya que las curvas son un poco cerradas. Así me fui lentamente esperando el camión, pero nunca me lo topé. Así que me quedé pensando qué había pasado con el camión, y mejor le pisé más rápido al taxi para llegar a Putla. La mujer pasajera. Cuenta la leyenda que cuando empiezas a bajar el cerro del castillo, en una de las primeras curvas se sube una mujer en la parte de atrás de tu auto. No dice nada, simplemente va sentada, y al llegar a la última curva simplemente desaparece. Durante ese transcurso, cuando se sube, el chofer se queda mudo, sin poder decir nada. Las bolas de fuego. Yo vivo en un cerro, y por el mes de octubre, cuando se despeja el cielo, siempre vemos bolas de fuego sobre ese cerro del castillo. Andan por un buen rato y de repente desaparecen. Por donde vivo es alto, y se logra distinguir los cerros de todo Putla y sus alrededores.